Bueno, este libro surge como resultado de un concurso de investigación que anualmente organiza el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Entre Ríos. La idea de este concurso de investigación es que la profesión toda de la provincia elabore un producto de análisis para la comunidad. Permanentemente o todos los años se proponen diversos temas relacionados con las finanzas públicas, con la realidad entrerriana. Y bueno, en este caso me interesó el tema del que se trataba, que está relacionado con mi profesión, con mi actividad más habitual, que es el tema tributario, y participé con la fortuna de que, bueno, mi trabajo fue elegido como el ganador. A instancia de eso, el Consejo elabora con el primer y el segundo premio un libro que, bueno, como parte de la premiación también tiene esta condición de divulgación a nivel provincial, que tal vez el mejor de los premios que uno puede tener es cuando uno escribe, quiere que la idea de uno se compartan, se divulguen, se discutan, ¿no? Esto creo que es lo que más me pone feliz en cuanto a la concreción del trabajo. Siempre uno cuando da clase en la facultad y comienza a hablar del sistema tributario, dice, bueno, la definición de sistema habla de un conjunto interrelacionado y armónico. Obviamente que ni en el ámbito nacional ni en el ámbito provincial hay un sistema en tanto relación de tributo, hay meramente una suma de impuestos, de tributos que gravan muchas veces en forma acumulada, distintas manifestaciones de capacidad. Si nos ponemos a pensar nada más en el consumo, tenemos a nivel nacional el IVA, a nivel provincial ingresos brutos y a nivel municipal las tasas comerciales. Las tres graban la misma base imponible, que son las ventas o los ingresos de los contribuyentes. Esto nunca puede ser un buen síntoma de un sistema armónico, ¿no? Más allá de los otros problemas que se generan con los sistemas que tenemos, con la generación de regímenes de retención y de percepción, que de alguna manera demuestran la incapacidad de la administración tributaria para recaudar como corresponde, y porque esos regímenes de retención y de percepción, incluyendo el malamente famoso CIRCREP, están generando permanentemente saldo a favor de los contribuyentes que no lo van a poder recuperar nunca. Entonces, más que un crédito para los ciudadanos, termina siendo una pérdida, ¿eh? Y esta recaudación que se muestra en las estadísticas de ATER o de los distintos fiscos, en realidad es recaudación espuria, porque está basada en base imponible inexistente. Esto yo creo que es uno de los principales problemas que a mí particularmente no me permite hablar de un sistema tributario, sino meramente de un régimen que lleva malamente recaudación al fisco. Esto no es un sistema evidentemente impositivo y coherente, lo mismo que sucede a nivel nacional. La provincia no escapa a las realidades y necesidades de los estados, del Estado nacional. Ahora, también es sumamente difícil de poder solucionar hoy este problema. Sí, es muy complejo, y eso es cierto cuando el consenso fiscal que de alguna manera imponía a las provincias la reducción de la carga tributaria, especialmente del impuesto sobre el ingreso bruto, de las tasas comerciales, lo que claramente se veía que le iba a ser muy difícil a las provincias reducir, porque el sistema fiscal, el déficit fiscal que mantiene la provincia, iniciado, si se quiere, en un gasto alto, necesita sí o sí una fuente de financiamiento. Y salvo que se recurra en mayor medida al endeudamiento, lo único que queda es recaudar vía tributo. Así que es muy difícil reemplazar este esquema actual. Ideas desde la teoría hay, obviamente, creo yo, y así aportaban en el trabajo, que existe una base para avanzar en alguna medida sobre los impuestos patrimoniales en el ámbito provincial, pero mínimamente si tenemos que mantenernos en un esquema en donde siga vigente el impuesto sobre los ingresos brutos, la normativa establece que el ingreso bruto dentro de 2 años o 3 se deroga,
cosa que yo lo veo difícil. Si nos mantenemos en ingresos brutos, lo que hay que lograr es que sea menos regresivo, menos distorsivo y afecte menos las decisiones económicas. Porque una cosa que en Entre Ríos tenemos que considerar es que nuestra provincia es muy poco competitiva y si tenemos la presión tributaria como tenemos, de la más alta del país, menos competitivo vamos a ser. Así que es compleja la situación. Para generar actividad económica deberíamos reducir la presión fiscal y como vos bien lo decías, hoy es muy difícil lograrlo. Y este sistema o conjunto de impuestos puestos por decreto llevan malamente la recaudación al fisco. Y en ese contexto han aparecido una cantidad de instrumentos como es el CIRCREP, una de las herramientas que nosotros venimos reclamando hace años, que se está cobrando mal, ilegítimamente, por no decir ilegalmente, pero algunos son hasta ilegales porque se está reteniendo sobre tributos que no deberían retenerse y la culpa de ATER siempre se la echa a los bancos y ahí en esa situación llevamos 2 años con recaudación que tiene la provincia de Entre Ríos, que es mucho monto. Algunas personas están hablando que hay 2 meses de recaudación anticipada que está obteniendo la provincia de Entre Ríos a partir del CIRCREP. Esto no es ilegal, sí seguramente ilegítimo. Yo no te diría que podríamos llamarla ilegal. De hecho, los regímenes de retención están previstos en la normativa, hay una resolución que lo prevé. Yo me atrevería a decir que en algún punto empieza a ser ilegítima cuando empieza a generar saldos a favor porque se sustenta en base imponibles y reales. Y ahí es lo que vos decías, lo superfluo. Si yo cada vez que hago un depósito en banco me retienen y yo eso lo puedo usar contra lo que tengo que pagar a fin de mes y no me genera saldo a favor, de alguna manera estoy adelantando unos días la recaudación o mi obligación la cancelo unos días antes. Ahora, si yo cada vez que termina el mes voy a presentar mi declaración jurada y me genera saldo a favor y cada vez más saldo a favor, indudablemente me están recaudando sobre un ingreso que no existe. Y ahí es donde está lo ilegítimo que comparto con vos. De nuevo, ilegal no, porque está en una norma, pero sí ilegítimo porque está generando una recaudación que no debería existir y que el Estado tampoco se apresura mucho en devolver. En cuanto a manifestaciones, bueno, nosotros a nivel profesional, a mí me ha tocado escribir varias veces en los medios donde yo tengo participación y obviamente somos muy críticos de esto. Ya sabemos que a nivel judicial cada contribuyente o cada sujeto afectado debería presentarse por sí mismo. Y las instituciones empresarias, entre ellas la que yo conozco, FEDER, Consejo Empresario, han manifestado su preocupación a las autoridades fiscales, pero bueno, evidentemente es un mecanismo que a ellos le está resultando beneficioso, ¿no? El año pasado, para esta fecha aproximadamente, se hizo un consenso fiscal entre Nación y las provincias donde el objetivo es bajar la carga impositiva, incluso hasta hacer desaparecer ingresos brutos en los próximos 3 años. Este consenso fiscal iba a determinar una baja progresiva de los impuestos, pero en aquellas provincias donde las alícuotas todavía estaban un poquito por debajo de lo que se estaba pretendiendo de Nación, subieron los impuestos, como fue el caso de la provincia de Entre Ríos, cosa que fue negada rotundamente por las autoridades. Ahora, un año después de estar pagando esas alícuotas mucho más altas, está confirmado que los impuestos en Entre Ríos en el año 2018, con un contexto de recesión absoluta, subieron los impuestos. Sí, eso es así. Nosotros le decíamos justamente allá cuando analizábamos el consenso que por lo menos en el 2018 la presión iba a subir, simplemente por una cuestión numérica de cómo quedaban las alícuotas. Si bien el mensaje oficial decía lo contrario, la recaudación está mostrando que los niveles de incremento se generaron por alguna razón que no viene de la mano de la inflación, obviamente creció por la inflación, pero que no puede estar causada en la mejora de la actividad económica porque estamos en un escenario de recesión. Así que los números creo que confirman acabadamente que la presión tributaria no se redujo para nada, al contrario. Y estimo que si bien en el 2019 iba a haber una reducción,
en este contexto económico en donde la actividad está tan deprimida, aunque baje un poco la alícuota en distintas actividades, la presión se va a seguir sintiendo mucho, porque no es lo mismo recaudar 10 pesos para pagar impuestos con una actividad en crecimiento que en una actividad como nos va a tocar este año que se aproxima. Y podemos seguir debatiendo y dando discursos de que mientras se incorpore más gente a pagar impuestos, cada uno pagaremos menos. Lo cierto es que nunca pagamos menos, se va incorporando de a poco el mercado informal, no del todo lo que correspondería, pero los gastos siguen siendo cada vez mayores por parte del Estado. Entonces se siguen necesitando más recursos. Es inminente la necesidad de que el gasto estatal empiece a considerarse un poco más por parte de la clase dirigente. Obviamente que el tema fiscal es un tema sumamente complejo y por ahí uno define analizar solamente una de las dos patas del problema. Pero indudablemente que el problema fiscal, si no se ataca primero desde el lado de los gastos, es muy difícil resolverlo desde el punto de vista de los recursos, porque en escenario de déficit o de un superávit apenas superior a cero, es impensable que vos puedas bajar tus recursos si antes no bajas los gastos, porque bueno, el gasto público siempre tiende al crecimiento, el gasto público es muy inflexible, no sé, por más esfuerzo que vos hagas y el personal va a seguir estando, y salvo los que se jubilen no se van a ir, y si vos te fijás cómo termina hasta ahora la ejecución del presupuesto de 2018, hay un pequeño superávit, pero a costa de no hacer obra pública. Cuando vos mirás la ejecución del presupuesto de este año, ves que la obra pública de Entre Ríos está en un nivel del 30%. Entonces, yo creo que el gasto público es la gran discusión que nos debemos, y más que hablar de reducción o no, hay que hablar de racionalización del gasto público, eliminar el gasto espurio, eliminar los costos de la corrupción, porque yo quiero tener una calle en buen estado, quiero tener los puentes, quiero tener la ruta. Y si ese gasto es necesario, hay otro gasto que no lo es. Ahí hay que apuntar. Una vez que tengamos un nivel de gasto razonable que también nos permita desarrollarnos como provincia, porque si no tenemos camino a la producción, si no tenemos buena ruta, ¿de dónde sale nuestra actividad económica? Después pensar en una mejora del sistema tributario también. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.